gracias en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Hemos visto tu bondad, Señor, día con día, Señor. Hemos visto renovada tu misericordia, Señor, a través de la vida nuestra, Señor, a través de la vida de nuestros hijos, Señor, de mis hermanos, Padre, de la iglesia, Señor, y aún de la humanidad, Padre. Una de las cosas que dice tu palabra, Señor, es que muchas veces, aún cuando la gente está pecando, Señor, y no está acercándose, Señor, a ti, Padre, tú extiendes, Señor, tu misericordia, Padre, que tú eres paciente, Señor, para la ira, Señor. Entonces, en esta mañana queremos darte las gracias, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Nos has permitido estar esta mañana aquí, Señor. Solo queremos pedirte, Señor, de una manera bien especial, Padre, que tú abras nuestros corazones, Señor. Tú abras nuestro entendimiento, Padre, y podamos, Señor, saber, Señor, y entender, Señor, qué es lo que tú quieres, Señor, lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, Señor. Una de las cosas a las cuales tenemos que nosotros estar peleando, Señor, es a nuestra carne, Señor, a nuestra mentalidad, Señor, que se ha llenado, Señor, de lo que el mundo nos ofrece, Señor, tanto pensamientos, Señor, como actitudes, Padre. Por eso esta mañana queremos que tú trabajes en nuestro corazón, Señor, tú trabajes en el mensaje, Padre, que haya un fluir, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, tanto para el predicador, Señor, como para la gente que va a escuchar, para mis hermanos, Padre, y que no haya estorbo, Señor. Atamos y reprendemos toda obra del malo, Señor, para que venga a impedir, Señor, tu voluntad, tanto, Señor, aquí en esta iglesia, Señor, como donde se está predicando el Evangelio, Padre. En Miami, Señor, en San Francisco de Rincón, Señor, y cada una de las iglesias, Señor, a la cual tú preparaste, Señor, el mensaje del día de hoy, Padre. Así que en esta mañana queremos bendecir este día. Bendigo a mis hermanos, Señor, con toda bendición celestial, Padre, que la obra tuya sea manifiesto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, buenos días. Creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender como cristianos, y siempre lo recalco y creo que no me voy a cansar de recalcarlo, y creo que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, es acerca de la misericordia de Dios. Esa puntual misericordia de Dios que día con día Dios renueva cada mañana, como le dicen las Escrituras. Hoy en día hay mucha gente que no conoce de Dios, hay mucha gente que conoce de Dios, hay mucha gente que tal vez no ha oído de Dios, no lo sé, pero también hay mucha gente que ha escuchado de Dios. Entonces, yo creo que una de las situaciones, nosotros como cristianos, es realmente valorar todo lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. El que nosotros podamos venir a la casa de Dios, independientemente al servicio cual fuere, en el transcurso de la semana o el fin de semana, nosotros tenemos que agradecerle a Dios día con día la labor que está haciendo en nuestras vidas, la labor que Él está haciendo a través de la palabra, a través de los predicadores. Hace unas semanas atrás, una de las predicaciones que nos estaba compartiendo nuestro pastor hizo mucho énfasis en mi vida, en el sentido de tratar de poder entender y saber qué era lo que Dios quería hablarme en lo personal, hablarle a la iglesia en general. Entonces, una de las cosas que estaba hablando era acerca de la predicación, era acerca de la renovación que nosotros tenemos que tener de nuestra mente, de nuestra alma, que al fin y al cabo es algo que Dios nos dio desde el principio. Entonces a mí me llamó tanto la atención que yo le pedí a Dios que me diera de alguna manera un poco más de lo que ya se había explicado, y no es porque se haya explicado mal, sino no sé si a ustedes les pasa que cuando viene un mensaje de parte de Dios que toca tu corazón, que llama tu atención, muchas veces, y el pastor muchas veces dice, te queda como la caniquita en la cabeza, rebotando de un lado para el otro, porque le entiendes, la comprendes, pero muchas veces entiendes lo difícil y lo complejo que puede llegar a ser para nosotros en nuestra naturaleza humana, en nuestra fortaleza, poder cumplir perfectamente el mensaje, o sea, ponerlo por obra. Entonces, cuando yo empecé a escuchar ese mensaje, decía, y
y aunado un poquito acerca de Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, que es lo que nos va a llevar a cumplir la perfecta voluntad de Dios, empecé a entender muchísimas cosas. Entonces, empecé a entender que la mejor manera de morir a nuestra carne, a nuestra voluntad, es a través del tiempo que nosotros pasamos con el Señor, a través de nuestra lectura, a través de nuestra oración, a través de asistir a la iglesia. ¿En dónde llegué a la conclusión? Durante la prédica y durante el tiempo que se estuvo predicando, una de las anécdotas en las Escrituras que me llamó mucho la atención es aquella donde cuenta y narra la historia de los principios de la creación. Cuando habla a la Escritura y dice que Dios crea al hombre. ¿Y de qué lo creó? Del polvo. Pero prácticamente cuando nosotros leemos ese texto, yo les he comentado muchísimas veces que a mí me gusta muchas veces imaginarme la escena. No sé si porque me gusta ver películas, muchas veces cuando veo películas y mi esposa me dice y me observa, mi esposa no es tanto de ver tele, yo sí, y específicamente películas. Entonces me dice, tú vives la película. Muchas veces va a pasar algo y tú ya lo sabes, pero porque cuando estoy viendo la película me adentro y ya empiezo a tratar de desarrollar, a sacar la conclusión antes de que termine. Muchas veces ¿cómo se llama? Le atino. Y muchas veces cuando es una película muy conmovedora lloro, empiezo a llorar. Ya mis hijos me ven, me ve mi esposa. Ni por mí lloras si estás llorando por la película. ¿A cuántos no les pasa eso? Y sí, es una realidad. Pero entonces muchas veces cuando leo los textos bíblicos, y me pasa mucho que me recreo la escena. Entonces leyendo ese texto bíblico, tú ves a un hombre creado allá, acostado por la tierra, ya hecho, ¿no? Yo imaginándomelo. Pero posteriormente a eso, o sea, tú ves ya a un hombre, pero lo ves sin vida. E inmediatamente la Escritura dice, ¿y le dio qué? Un soplo de vida. Después la historia narra y cuenta que a raíz de que Dios los crea y quiere entablar una relación íntima con el hombre, lógicamente que nosotros que conocemos las Escrituras sabemos que en ese proceso o en ese ínter se mete el diablo que los hace pecar, de tal manera que pecan y ahí se rompe. Una de las cosas que apunté en mi libro para esta mañana es que una de las cosas que trae el pecado es la separación de nuestra relación con Dios. El pecado nos separa de Dios. Entonces, ahí en ese texto nosotros podemos ver eso. Pero a mí lo que me llamó la atención y lo que me estaba llamando la atención es que cuando Dios sopla, le da el aliento de vida, prácticamente hace que esa persona que estaba en la tierra acostada, porque dice que de la tierra lo fue formado, ¡boom!, se levanta ya con vida. Y posteriormente a lo que sigue en su proceso, en el transcurso de la vida, tanto de Adán como Eva, fue de todo lo que empezaron a recibir, a escuchar. Entonces, porque escucharon a la serpiente, es que entró el pecado. Entonces, cuando me puse a recordar toda esa historia bíblica, me eché unos años para atrás hacia mi vida y dije, cuando yo nací, perdón, hay un mosco, no quiero que me pique. Cuando yo nací y nací, prácticamente y cada uno de nosotros tuvo ese proceso, ¿no? Tuvimos que nacer y nosotros somos unos bebés. Por lo general, un bebé, ¿qué es lo que piensa? Se lo han preguntado a ustedes. Yo 1000 veces. ¿Qué pensará? Porque pues no habla, no hay manera de que pueda expresarse. De hecho, solo está cosas así. Muchas veces nos parecemos a ellos, yo creo, cuando somos grandes. Pero bueno, el sentido está en que el niño, pues prácticamente yo creo que en este momento tiene su mente blanco. Entonces, en el desarrollo de su vida, de hecho nosotros nos podemos dar cuenta, muchas veces nosotros aquí en la República Mexicana, lógicamente que el idioma que es nuestro es el español. Pero por ejemplo nosotros no tuvimos la necesidad de ir a la escuela a aprender español.
¿Cierto o falso? O sea, no la materia española efectivamente, sino el habla, el lenguaje. Nosotros lo fuimos desarrollando a raíz de ¿qué? De lo que escuchábamos, de lo que nuestros padres nos estaban expresando. Si nosotros nos vamos a Estados Unidos, bueno, no que nos vayamos físicamente, sino que vemos la historia de cada niño cuando van haciendo, es el mismo proceso. A ellos tampoco los mandan a la escuela para que aprendan el inglés, sino que lo van desarrollando conforme lo van escuchando. Entonces, tratando de lanzar tanto la historia bíblica con ese proceso que yo siento que el Señor me hizo ir más para atrás, entonces ahí empecé a entender y comprender que por lo general nosotros nunca tuvimos una instrucción de qué era lo que Dios quería para nuestra vida, sino era todo lo contrario. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí presentes fue hasta una edad muy avanzada que se le presentó a Cristo? A mí prácticamente a los 20 años, 22 años, los 22 y 23 años. Entonces, lógicamente, antes de los 22 y los 23 años, lo que yo conocía y de lo que se había llenado mi alma, mi mente, ¿de qué fue? Del pecado. Entonces, lógicamente, que por todo ese proceso, en cuanto conocía el pecado, todo ese tiempo estuve alejado de Dios. Y tal vez en su momento me hablaron, y de alguna forma yo escuché de una iglesia cristiana, pero pues la relación íntima con Dios no la tenía. Hasta que Dios toca mi corazón en la inmensa misericordia y empieza a renovar mi mente, empieza a renovar mi alma. Entonces, lo que nos está llevando a cambiar, a morir ahora a todo pensamiento carnal, a todo pensamiento de pecado, es lo que nosotros recibimos día con día ahora como cristianos, ¿sí o no? Fíjense, una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho, y no soy el santo ni nada por el estilo, sino porque cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas, y muchas veces nuestras batallas, ¿dónde están? Las más duras, en la mente. Y yo creo que todos, independientemente de la batalla que fuere, la vamos a obtener en la mente. Entonces muchas veces ahí tenemos la batalla, muchas veces yo las he tenido, pero lo que me ha sostenido de alguna forma, y nos cubrimos con la sangre de Cristo porque las batallas no se acaban y de aquí van a venir muchísimas más. Siempre lo que nos ha sostenido y lo que nos debe sostener es cada una de las cosas que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando nosotros venimos y escuchamos el mensaje de Dios y lo recibimos, estamos purificando. De hecho, una de las cosas que dice las Escrituras es que la palabra es como agua que limpia y lava nuestro corazón. Amén. Entonces, fíjate, una de las cosas, y como titulé la prédica, dice, nosotros somos lo que está en nuestro corazón. Al final de los tiempos, al final de la jornada, cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios o cuando Dios nos mire, una de las cosas que dice las Escrituras es que Dios no mira como mira el hombre. ¿Qué es lo que mira el hombre? Siempre va a ver lo que ve físicamente, las apariencias, todo lo que está mirando. Pero las Escrituras dicen que Dios no mira eso. ¿Qué mira? El corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón, del corazón, sale todo lo bueno o sale todo lo malo. Al fin y al cabo va a salir todo lo que somos. El viernes estaban compartiendo por el pastor Brian y me encantó acerca de la actitud que nosotros tenemos, si somos agradecidos o no somos agradecidos, de cómo hacemos las cosas y del por qué hacemos las cosas, para agradar a las personas, para sentirnos bien a nosotros mismos, o si realmente lo que nosotros estamos haciendo está saliendo con una actitud positiva de acuerdo a los estándares que nosotros sabemos de Dios, ¿no? Sino que haciendo las cosas para agradar ¿a quién? A Dios. Lógicamente que cada uno de nosotros, cada cristiano en el mundo, puede decir lo que quiera de sí mismo, pero el que tiene la última palabra, ¿quién es? Es Dios. De hecho, nosotros podemos pararnos delante de cualquier persona y decirle, somos los mejores cristianos, pero realmente el que nos va a conocer, ¿quién es? Dios.
Y lógicamente que nuestros frutos van a mostrar lo que nosotros realmente somos. Entonces, allí en la Biblia, fíjense, a mí me llamó mucho la atención, hace muchísimo tiempo le he querido compartir, y en un momento tal vez dado lo habré compartido en algún devocional unos años atrás, pero esta es una historia bíblica que a mí me llamó mucho la atención. A mí específicamente la historia del rey David siempre me ha llamado la atención. De hecho, ahorita trato de no enfocarme mucho al Antiguo Testamento, específicamente donde está la historia del rey David, porque cuando me encajono allá, no salgo. Trato de empezar a leer un poquito más el Nuevo Testamento y cosas así, pero porque me gusta muchísimo, muchísimo. Entonces, esta historia, si bien no se enfoca al rey David, pero sí es parte de la historia del rey David. Entonces, antes de que nosotros leamos esa historia, fíjense, algo que sí quisiera yo comentarles. Y vamos a Hebreos 13:21. Okay. Hay dos palabras que son muy usadas en nuestra vida cotidiana y que muchas veces eso desarrollan el carácter de una persona. Entonces, y estoy hablando de la actitud y de la aptitud. Suenan muy similar, pero son cosas diferentes. Entonces, la diferencia, y estuve yo más o menos buscándolo, el significado y la diferencia entre la actitud y la aptitud. Y lo que encontré fue en que la actitud se refiere al temperamento de una persona cuando se enfrenta a alguna situación. ¿A qué se refiere eso? A que muchas veces nosotros como personas, no como cristianos, como personas, nosotros fuimos formados con un carácter, nosotros fuimos formados con una personalidad, que es lo que estaba yo tratando de explicar y dar a entender en cuanto a la renovación de nuestra mente, a lo que nosotros recibimos cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, por lo general, cuando nosotros nacemos, y muchos de los que estamos acá, empezamos a recibir todo lo que nosotros sabemos de nuestros padres, lo que el mundo nos enseña, lo que nos enseña en el trabajo, la escuela. Y casi el 90%, si no es que el 100%, escuchamos cosas que nos alejan de Dios, cosas que nos hacen pecar. En lo personal, en mi vida cotidiana, en mi vida normal, yo me acuerdo de mi papá, viéndolo siempre, cada fin de semana, ir ¿cómo se llama? A la agencia a comprar cerveza, a beber. Veía yo en mi casa una preocupación por parte de mi mamá, de mi hermana en su momento, de cada fin de semana, porque mi papá iba a llegar tomado, iba a haber pleito. Yo como una persona pequeña, veía yo la preocupación de mi papá, de mi mamá, perdón, y mi hermana. Y había miedo en mí, porque sabía que ese día yo tenía que llorar en silencio, en mi, ¿cómo se llama? En mi hamaca. Ahorita lo recuerdo y le doy gracias a Dios, porque mi vida está siendo diferente y puede llegar a ser diferente a raíz de que Dios cambió el pecado por su salvación y empieza a ser diferente en mi vida. Pero en esos tiempos me acuerdo que era muy, muy, muy preocupante. Entonces cada fin de semana en mi casa prácticamente era muy, muy duro. A tal grado de que yo tenía que estar llorando en la hamaca, pero así en silencio. Nunca ustedes han llorado en silencio. Cuando se te hace un nudo en la garganta y no quieres que nadie escuche y tú estás ahí llorando y quieres contener tu llanto y está a punto de salir y como que, ¡ay!, sientes tu garganta así terriblemente. Entonces esos tiempos me acuerdo y fíjate que estaba yo pequeño, pero hasta las fechas
lo escucho porque son cosas que marcan tu vida. Entonces el pecado realmente marca tu vida, así como la salvación puede marcar tu vida. Entonces, todo ese tipo de situaciones, lógicamente, ¿qué era lo que yo recibía? En su momento, cuando yo estaba a solas en mis pensamientos, porque lógicamente nunca se me enseñó de Dios y nunca acudía yo a Dios. Cuando yo estaba solo en mis pensamientos, me decía yo a mí mismo, el día que yo crezca, yo no quiero ser como mi papá, no quiero tener la vida que está teniendo mi familia. Lógicamente que eso lo estoy diciendo en mis pensamientos. Tal vez en mi corazón estaba yo siendo sincero, pero pasaron unos años más adelante, a raíz de que estaba yo rodeado de una vida de pecado, que terminé siendo igual o peor. Porque y aún fíjate, me acuerdo que mi papá me decía unas cosas que me decía, y yo quiero mucho a mi papá, y yo sé dónde está mi papá hoy en día, ¿no? Pero son cosas que marcaron mi vida, y son una de las cosas por las cuales ahora le doy gracias a Dios y le damos la gloria a Dios. Entonces, me acuerdo que una de las cosas que él me decía, ¿sabes qué, hijo? Yo nunca te voy a mandar a comprar una cerveza. No voy a comprarla, pero re bien que veo cada fin de semana cómo se ingieren litros y litros de alcohol. Entonces, lógicamente que muchas veces nosotros en nuestro conocimiento humano, una de las cosas que tú entiendes en un amor de un padre o de una madre es no hacerte mal, ¿sí o no? Y muchas veces nosotros como padres, ahora que yo tengo hijos, yo muchas veces les digo a mis hijos, a mí muchas veces me duele disciplinarlos, me duele pegarles, porque pues no es fácil. Pero sin embargo muchas veces tengo que hacerlo porque es por su bien, para que no se salgan del huacal y terminen igual o peor que yo, porque yo he vivido esa etapa. Entonces, lógicamente que eso todo lo veía y lógicamente cuando empecé a crecer, aquellas noches de tristeza, aunque ahora los acuerdo, como que ya eran más ligeras para mí, como que te acostumbras a vivir en ese estándar. Lógicamente que eso es un engaño del diablo. ¿Por qué? Porque eso te lleva el día de mañana ¿a qué? A ser igual o peor. Entonces, yo decía en mi propio pensamiento, cuando empecé a tomar, pues en mi casa lo he visto que lo hacen por muchísimos años. Si ellos los hacen, pues son mis papás, es mi papá, es mi mamá. No creo que quieran algo mal para mí. Entonces, eso no debe ser tan malo. Entonces, pues sin quitado de la pena, cuando me ofrecieron el primer trago de cerveza, ¿qué fue lo que hice? Meterme un trago de cerveza. Después 2, después una botella. Después ya me quedé quitado de la pena. Tomábamos en la puerta de mi casa. Después ya se metía un cigarro de marihuana. Después, no sé qué, unas pastillas antidepresivas para tomar con cerveza. Y cosas por el estilo. Y fue subiendo cada vez más. Cuando me empecé a dar cuenta, porque para eso yo ya visitaba a la que hoy es mi esposa, lo duro que estaba haciendo, estaba empezando a hacer nuestra vida como novios. Imagínate lo que se iba a presentar en un futuro. Ahora le doy gracias a Dios que al año que nosotros venimos de casados, empezamos a renovar nuestra alma y nuestra mente. Entonces todo lo que el mundo nos había contaminado, empezamos a cambiarlo por las cosas que Dios nos estaba ofreciendo a través de su palabra, que es llena de bendición, de paz, de tranquilidad. Entonces la gran diferencia que nosotros podemos tener como personas es un antes de Cristo y un ahora en Cristo o un después de Cristo. ¿Por qué? Porque el antes, realmente todo nuestro corazón, ¿de qué estaba lleno? De todo lo que el mundo nos estaba ofreciendo, del pecado. Entonces, lógicamente que cuando nosotros venimos muchas veces a la casa de Dios, son cosas con las cuales Dios tiene que trabajar de una manera bien especial. Y tal vez es el área más dura o más difícil a la cual nosotros le entregamos a Dios, que es nuestro corazón. De hecho, no por nada las Escrituras, nuestro corazón lo ha comparado o ha dicho que es como una piedra. Porque el romper una piedra, años atrás, ahorita ustedes vienen aquí a la iglesia y se ve bastante bonita la iglesia, pero antes tuvimos que trabajar muy duro para que se viera cómo está en cuanto a lo físico. Habían rocas allá que tenías que venir con un cincel de ese tamaño, uno lo agarraba y con un marro más grande otro venía a pegar para romper piedra por piedra. Eso te sacaba unas ampollas en tu mano, unos dolores de brazo. Pero ahí entiendes y comprendes
que cuando Dios se refiere que tiene que trabajar en tu corazón, que está durísimo de piedra, imagínate lo difícil que puede llegar a ser. No tal vez para Dios, porque Dios es especialista en imposibles, pero realmente que nosotros tomemos la actitud para que eso Dios lo haga en nuestra vida, eso nos es muy difícil. Muchas veces nosotros llegamos tan contaminados a la iglesia cristiana que por más que la palabra quiera ministrarnos, muchas veces nosotros nos cerramos. Pero eso tiene que ver con lo que está dentro de nuestro corazón por muchísimo tiempo. Entonces, las actitudes es a lo que se refiere. Esa gran diferencia entre una aptitud y una actitud. La actitud cuando nosotros estamos en una situación difícil, ligera o fácil, de emoción, siempre nuestra actitud va a determinar esa personalidad que nosotros tenemos en ese momento, lo que va a salir de nuestro corazón. Entonces muchas veces nosotros nos hemos topado con gente aún cristiana que cuando tú les dices algo, les es muy difícil aceptar lo que tú le dices, porque tal vez todavía tiene que romper aún más con esos traumas, con esos complejos de inferioridad o de superioridad hacia los demás. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y es donde queremos centralizar nuestro mensaje del día de hoy, realmente a la actitud que nosotros estamos teniendo como cristianos. Amén. La aptitud, fíjate, y la aptitud, dice, se refiere al temperamento frente al sistema. Y la aptitud es el talento y la habilidad que se tiene para hacer las cosas. Entonces, una cosa, la actitud, tal vez es el carácter o la personalidad que nosotros tenemos de acuerdo a nuestro corazón. Y la aptitud es lo que nosotros desarrollamos y aprendemos a hacer como personas. Pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en la Escritura es lo que dice en la Escritura de Hebreos 13:21. Y Pablo escribiéndoselo a los hebreos y le dice, lógicamente que vamos desde el 20, y el Dios de paz, porque está hablando de Dios, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces el 21 dice, que Él nos haga, ¿qué dice? Aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, fíjate, uno de los grandes mensajes que nosotros hemos podido escuchar es lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. El nuevo nacimiento de Cristo en nosotros. Colosenses 1:27, ¿no? Y lo sabemos de memoria. Que Cristo en nosotros va a ser la esperanza de gloria. Que la única forma que nosotros podemos agradar a Dios es a través de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos va a hacer aptos para poder hacer la obra de Dios. De ahí radica el mensaje de que solo la vida de Cristo en nosotros nos va a poder ser agradables delante de los ojos de Dios. Ahora, nosotros venimos y tal vez muchas veces entendamos y comprendamos lo mal que nosotros estamos. Tal vez entendamos y sepamos la gran necesidad que tenemos de Dios, que pecamos, que tenemos situaciones difíciles de dejar de hacer. Y aunque muchas veces nosotros tengamos las ganas de dejar de hacerlo, muchas veces nosotros no lo vamos a lograr, no lo vamos a conseguir. Si nosotros no se lo ponemos delante de la presencia de Dios y pedirle a Dios que a través de su Hijo Jesucristo nosotros podamos dejar de hacerlo y que nosotros podamos morir y renunciar a toda esa vida mundana, toda esa vida carnal, pero a través de ¿qué? Y es lo que quiero dar a entender también esta mañana, que la única forma de que nosotros podemos morir a esa carne es a raíz de la actitud que nosotros tomemos delante de la presencia de Dios. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, tanto yo como tú, y lógicamente Dios, sabe lo incapaces que somos de hacer la voluntad de Dios. Pero una cosa es venir sabiendo lo difícil que es, a venir no queriendo que Dios haga una obra en nosotros. No sé si me explico.
Nosotros podemos venir a la casa de Dios con las mejores ropas que nosotros tengamos. Pero si nosotros venimos con una actitud completamente opuesta a que la voluntad se cumpla en nuestra vida, ¿a qué me refiero con esto? Hoy voy a ir a la iglesia porque tengo que cumplir un domingo más. Pues bueno, ¿sabes qué? Podemos escuchar la prédica, pero pues a mí me gusta más ir a jugar fútbol allá atrás o platicar con los hermanos o estar chismeando por acá, criticar al hermano. Entonces, lógicamente que si nosotros venimos con esa actitud, por más que queramos recibir, lógicamente Dios no va a poder hacer la obra, no porque Él no pueda, sino porque nosotros no se lo estamos permitiendo. Ahora, otra cosa es cuando nosotros venimos y decimos, ¿sabes qué? Sí estoy mal, hay muchas cosas que no puedo dejar de hacer, pero Dios, necesito que tú hagas la obra, ¿cómo se llama? En mi vida, y voy a estar bien atento a todo lo que se va a decir en el púlpito. Cuando yo llegue a mi casa voy a orar sin cesar. Cuando yo tenga la oportunidad de leer en la casa lo voy a hacer, porque todo eso es lo que nos va a purificar nuestra alma, va a purificar nuestro corazón, va a quebrantar nuestro corazón. Eso va a cambiar nuestra actitud. Cuando nosotros nos estemos en medio de pruebas muy duras, te aseguro que todo lo que tú has leído, porque a mí mismo me ha pasado, que cuando tú estás en situaciones o en momentos de tomar decisiones duras, lo primero que te viene a la mente es al Espíritu Santo redarguyéndote. Sé que está mal, pero sientes ¿cómo se llama? La presión de que está mal. Dice, Señor, perdóname. Tal vez no lo cometí, pero sí estuvo mi pensamiento hacerlo. Pero vas a tener siempre el Espíritu Santo redarguyéndote con cada una de las cosas que tú has escuchado, que has leído y por el tiempo que has pasado con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando yo vine aquí a la casa del Señor por primera vez, no crean que vine y ¿sabes qué? Y me puse a orar y cosas por el estilo. Tenía muchísimas cosas que limpiar dentro de mí. Mi actitud tendría que ser cambiada. Pero me acuerdo que cuando llegué, le doy las gracias a Dios, que desde el primer día como que empecé a recibir el mensaje, porque me acuerdo que me senté y me sentí tan mal por todo lo que estaban diciendo, que parecía que me estaban, o sea, que me habían abierto y habían visto mi corazón y me estaban diciendo todo lo re mal que estaba. De hecho, una de las cosas que le dije a mi esposa, le dije, seguramente tu cuñado y tu hermana hablaron con el pastor para que dijera todo, pero no, porque prácticamente cuando Dios quiere hacer una obra en tu vida, Él te conoce, te va a escudriñar, y dice una de las cosas que dice de la Escritura, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que te va a rebanar hasta los tuétanos y te va a hacer sentir mal. Entonces me acuerdo que en ese tiempo como que me hacía sentir mal. Yo le decía a mi esposa, mira, vamos a seguir yendo, pero si peco es por tu culpa, porque ya estoy conociendo, y echándole la culpa a mi esposa. Pero le doy gracias a Dios que aún en esa batalla, Dios empezó a orar. Teniendo yo 2 meses o 3, tenía yo 2 meses, sí, mes y medio. Gracias a Dios ya había yo dejado de fumar. Venía yo a los servicios los lunes y tenía yo mi cigarrito guardado en mi bultito. Me llevaba un hermano a la iglesia, a mi casa, entonces me bajaba en la esquina, me despedía, caminaba yo unos pasos, cuando veía que se iba, sacaba mi cigarrito, lo prendía y me ponía a fumar. Lógicamente que pues estoy llegando y lógicamente que hubo un proceso hasta dejarlo. Después la bebida no fue tanto, la bebida sí la dejé. O sea, sí el Señor empezó a obrar de una manera tan especial que fue muy rápido. De hecho, dejé más rápido la bebida que el cigarro. Pero ya teniendo 2 meses prácticamente, un viernes me invitan al trabajo a una fiesta. Y yo le digo a mi esposa, saliendo específicamente el viernes, ¿sabes qué? Te voy a dejar aquí en la casa y van a pasar por mí y yo me voy a ir a la fiesta. Me acuerdo que mi esposa se pegó una molestada. Pues con razón, ¿no? Pues ella estaba ya entendiendo cosas diferentes. Pero ese día yo quería darme mi canita al aire, como dicen por allá. Ese día yo me voy a ir a la fiesta. No voy a tomar, pero me voy a ir. Y me fui. Y lógicamente que estoy conviviendo con gente que no es cristiana, diferente que cuando tú vienes a la iglesia. Siempre hay palabra de ánimo, o sea, tienes paz cuando platicas con una persona. Entonces ese día me acuerdo que llegué y tómate una. No, le digo, estoy yendo a la iglesia cristiana. No, pero exageras, y empezaron. Bueno, y dije, está bien, voy a tomar una. Total, nadie me ve, tengo 2 meses sin problema alguno.
me tomé un vasito. Cuando lo terminé de tomar, me sentí tan mal. Ahora entiendo que era el Espíritu de Dios redarguyéndome por todo lo que ya había escuchado. Pero me sentí tan mal que yo ya me sentía incómodo en el lugar. Y, ay, te lo tomaste, toma otro. Bueno, me siento mal, pero voy a tomar uno más. No, la cosa que no fue tan así, pero sí accedía a tomar. Era tanta la insistencia que volví a agarrar otro vaso de cerveza y lo tomé. Ese momento cuando terminé, de hecho ni lo terminé a la mitad, sentí un calor interno tan impresionante que yo le dije a Dios, en verdad perdóname. Pero un calor tan impresionante que le dije a mi compañero, ¿sabes qué? La verdad, no tengo nada que hacer acá. No es malo, ya a mi casa. Y ya me llevó a mi casa. Y de ese día hasta la fecha le doy gracias a Dios que entendí. Y fíjate, entendí, no simplemente por ese momento, porque ese momento era Dios trabajando en mi vida, pero sí entendí de lo que Dios me estaba librando, de romper con una maldición generacional en el sentido de una vida llena de alcoholismo. Porque mi papá, hasta antes que parta con el Señor, unos días, unas semanas antes, pues seguía bebiendo su cervecita, esto y lo otro. Pero ahí entendí que Dios estaba rompiendo con una maldición generacional, que si Dios no metía sus manos en ese momento, mis hijos iban a ser 1000 veces peor de lo que yo estaba haciendo. Y no simplemente por decir voy a tomar una cerveza o no, sino por las consecuencias que trae eso. Muchas veces nosotros creemos que estamos bien, no molestamos a nadie, pero cuánto dinero, bueno, al menos en el caso de mi casa y yo mismo, cuánto dinero no se despilfarra cuando tú tienes un vicio, y no específicamente la cerveza, pero vamos a incluirla, cerveza, cigarro, drogas, cocaína. Entonces gastamos un chorro de dinero y nosotros nos sentimos bien, pero porque nosotros estamos siendo egoístas, porque solo pensamos en nosotros, en satisfacernos, pero nunca pensamos tal vez en la necesidad que tiene mi familia. Ahora como cristianos, Dios nos devuelve la conciencia. Ahora todo lo que nosotros podemos hacer o dejar hacer, siempre va a ser pensando en la familia, en hacer la voluntad de Dios en la familia. Pero ¿por qué lo que Dios nos va renovando día con día? Entonces, imagínate todo lo que se puede romper cuando nosotros le decimos, o sea, todo lo que se rompe cuando nosotros consciente o inconscientemente estamos escuchando la voz de Dios, pero pues tratando de ponerle atención a lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque fíjate, ahorita todos yo los veo aquí muy prestados la atención, pero en su corazón, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Están recibiendo la palabra de Dios? ¿O realmente están esperando a que se termine el tiempo y están mirando a ver el letrero, a ver qué tiempo va? Porque aquí la cuestión no es de tiempo, sino realmente, porque podemos estar aquí hablando horas o podemos estar aquí hablando media hora. Lo importante es el corazón con el cual nosotros estamos viniendo a recibir la palabra de Dios. Ya sea la media hora o los 15 minutos o las 2 horas que nosotros estemos, ya sea en la predicación, ya sea en nuestra casa leyendo la Biblia, orando, pero que sea un tiempo en el cual no nos importe nada más, sino escuchar la voz de parte de Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia de la actitud que nosotros tenemos de frente a cualquier situación que nos depare de la vida. Entonces, ahorita vamos a leer, fíjense, leímos Hebreos 13:21. Y fíjese, hablando un poquito de la historia de las cuales estaba yo diciendo que muchas veces, a mí me encanta esta historia por todo el desglose que tiene. Y muchas veces yo me veo reflejado mi vida antes de Cristo y mi vida en Cristo. Y lo que puede pasar aún como cristianos, porque si creen que realmente el ser cristiano es sencillo y es fácil, déjenme decirles que eso es completamente incorrecto. Porque el ser cristiano, por donde tú le veas, es bien difícil y bien complicado. ¿Por qué? Porque nosotros, por más que intentemos, vamos a entender y vamos a comprender. Pero el poder hacerlo no se va a poder lograr. Ahora,
Cuando nosotros le damos paso al Espíritu de Dios para que obre, es entonces cuando se puede cumplir la obra de Dios. Pero para eso tenemos que morir a nuestra carne. ¿Es difícil morir? Dificilísimo. O sea, ¿quién quiere morir realmente? Pero Dios es lo que Dios en su palabra es lo que nos demanda. ¿Quieres ser mi discípulo? Carga tu cruz y ve en pos de mí. Entonces, eso es lo que va a determinar nuestra vida cristiana. Y el morir, fíjate, no es dejar de hacer las cosas. O sea, y no con eso estoy diciendo que ahorita salgas y te pongas a emborrachar y lo que quieras, sino realmente el morir, a lo que me estoy refiriendo realmente, es a lo que nosotros le permitamos a Dios hacer en nuestra vida, lo que Él pueda instruirnos, lo que Él pueda ir metiendo poco a poco en nuestra vida, cada vez que nosotros escuchamos, la música que escuchamos, las pláticas las pláticas que escuchamos, las personas con las que nos relacionamos, porque una cosa es que tú platiques con una persona cristiana y otra cosa es que platiques con una persona impía. Los consejos que tú puedes recibir están opuestos de un lado a otro. ¿Sí me explico? Por un lado, si una persona se está divorciando, uno que es cristiano, ¿qué les dice? Ten esperanza, espera que Dios haga la obra, solo tú conságrate a Dios. A diferencia a una persona que no es cristiana, ¿qué te va a decir? Déjalo, es un desgraciado, búscate a otro. Y si no te funciona el otro, búscate uno más, total que. Entonces, pero eso no es el orden de Dios. O sea, que Dios haga la obra en su momento, que Él te muestre lo que tengas que hacer. Entonces, en esta historia, si nosotros nos vamos a Samuel, en el capítulo, segunda de Samuel, capítulo 4, vamos a hablar de la historia de Mefiboset. ¿Conocen ustedes a Mefiboset? Está excelente, a mí me encanta. Llegó un punto que cuando yo estaba leyendo la historia de Mefiboset, dije, desgraciado Mefiboset, eres un verdadero desgraciado. Pero porque muchas veces nosotros no terminamos de leer las historias. Entonces aquí vamos a tratar de comenzarla y terminarla. No es mucho, son pocos versículos, pero... Segunda de Samuel 4. Así a grandes rasgos. ¿Ustedes saben quién es Mefiboset? Mefiboset es el hijo de Jonathan. Jonathan es el hijo del rey Saúl. El rey Saúl fue... Rey Saúl era el rey en Israel en su momento. Dios le entrega el reino a Saúl. El rey Saúl tiene un hijo que se llama Jonathan. El rey Saúl, en estándares humanos, fue un buen rey. En estándares de Dios, fue un mal rey. Desobedeció, lo que Dios hacía lo ignoraba. Entonces, por ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que hizo Dios? Le quitó el reino. Pero Jonathan, que era hijo de Saúl, empezó a tener una amistad con el rey David, que fue tan fraternal que se consideraban hermanos y que se querían muchísimo, muchísimo, así como nosotros nos queremos en la iglesia. La cosa que de hecho, el Jonathan entendía la postura que estaba teniendo Saúl y entendía la postura de David y sabía lo que Dios quería para la vida de David. En el sentido de que Jonathan ya sabía que él iba a ser un rey, que Dios era escogido. Entonces, lejos de ponerse en contra de David, muchas veces lo apoyó, aún en contra de su padre, porque pues él podía ver, de alguna manera yo siento que Dios le revelaba a Jonathan lo mal que estaba el proceder del papá de Jonathan, del rey Saúl. Entonces, como que ciertamente lo apoyaba, y en la historia se puede ver, si tienen oportunidad de leerla, que lo lean. Entonces, en una de esas anécdotas, como que Jonathan y David hacen un pacto, y Jonathan le hace prometer a David que en su momento, cuando él fuera rey, que no se olvidara de la casa de Jonathan, que hiciera misericordia sobre la vida de él o de su descendencia. Entonces, también en la historia bíblica de todo el proceso ese, nace Mefiboset, que es el rey, que es, ¿cómo se llama? Que es hijo de Jonathan. Todo ese proceso pasa mientras el reino lo tenía Saúl. Y David, pues, era uno de los guerreros de
de David. Entonces fíjate, en 2 de Samuel, en el 4, versículo 4, dice, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Pero pues él no nació, no nació siendo lisiado de los pies, y te lo explica después. Dice, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, ¿y de quién? Y de Jonathan. Entonces les digo, les vuelvo a recalcar, ya saben que a mí me gusta hacer muchas veces la escena de lo que estoy leyendo. Entonces imagínate, Saúl y Jonathan peleando una guerra. Su hijo de 5 años quedándose en la casa, cuidado por una nodriza, que más adelante lo dice. Entonces dice que estando él en su casa, este es su hijo de Jonathan de 5 años, yo tengo una hija de 6 años. Entonces, me imagino muchas veces, y a mí me encanta observarla, cuando juega, cuando ríe, es muy ocurrente. Bueno, los tres, pero específicamente por la edad de Mefibos, estoy hablando de Gavita, y es muy, muy, muy ocurrente. De repente te sale con cada cosa. Esta vez estábamos almorzando ya en la casa, y llegó mi mamá, le invitamos a almorzar, y vamos a orar, le decíamos, vamos a orar para los alimentos, y ir a ver a mi mamá Gaby, para ver si oraba. Y empezamos a orar, y le empieza a hacer así. Y yo lo empiezo a ver. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Que cuando tú tienes un hijo, tú ves sus ocurrencias y te deleitas, te gozas, y más cuando van creciendo, como se llaman los caminos de Dios, las cosas que Dios les permite, como se llama, hacer. Pero es un caso. Entonces, yo me imagino a este Mefiboset a la edad que tenía, de la misma manera que me puedo imaginar a mi hija. Solo que nosotros teniendo que hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos, fíjate que te repito, no es fácil porque nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Muchas veces el hacer la voluntad de Dios pones en contra tuya a todo el mundo, comenzando con tus familiares. Y si nosotros nos vamos más allá, muchas veces el cristiano es muerto físicamente a consecuencia de seguir a Cristo. Gracias a Dios no lo estamos viviendo nosotros hoy por hoy, pero hay lugares que sí. Entonces, tú imagínate, hay una historia igual de un predicador que se llama Jim Elliot, ¿la conocen? Muy jovencito él se va a predicar a la jungla, a una tribu. La tribu de alguna manera como que los empiezan a aceptar cuando lo ven bajando con su avión. Cuando bajan, ¡pum!, los matan. Entonces imagínate muchas veces cuando tú tienes ese llamado. Y si te llega a pasar lo mismo, muchas veces los hijos que tienes que dejar, ¿no? Pero pues haciendo la voluntad de Dios, Dios sabrá, Él mueve. Ahí no vamos a profundizar porque tampoco es el tema. Pero sin embargo, vemos a un Mefiboset que lo estaba cuidando y llega a ese momento la muerte de Jonathan y de su abuelo, del papá y del abuelo. Prácticamente el niño se queda solo. Entonces cuando escucha eso, la nodriza, que es como la niñera, su primer pensamiento de ella, por hacerle un bien al niño, decide agarrarlo, escapar del castillo, del reino, porque sabía normalmente cuando un reino derrotaba a otro reino en gloria, en batalla, ¿qué es lo que hacían? Se apoderaban de su reino. Entonces, por lógica era lo que iba a pasar. Entonces, lo que hace la señora, agarra a Mefiboset y lo saca. Pero para ¿cómo se llama? No sé cómo llamarle, su triste vida de Mefiboset, ese mismo día se le muere el abuelo, se le muere el papá, y dice, llega la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza lo tomó y huyó. Mientras iban huyendo apresuradamente, se le cayó el niño. No se rían. Entonces, puede parecer gracioso, pero pues es algo que muchas veces, fíjate, muchas veces nosotros como personas no podemos llegar a entender. Muchas veces nosotros nos ponemos a pelear muchas veces con Dios, que estamos mal, pero muchas veces nos ponemos a pelear con Dios en el sentido de siempre querer hacer lo que nosotros pensamos, lo que a nosotros nos parece,
que muchas veces Dios tiene que permitir ese tipo de cosas, en el sentido de que una tras otra, hasta que nosotros le digamos, ¿sabes qué, Dios? Ya no puedo más. Ahora sí voy a tratar de hacer. Entonces, prácticamente era el proceso este proceso mismo que nosotros estamos leyendo acá, es el mismo proceso que nosotros mismos hemos tenido. Fíjate, cuando Dios nos crea como personas, cuando leemos las Escrituras en el Génesis, Él dice que Dios hizo que nos enseñoreáramos ¿de qué? De todo. Prácticamente Dios nos estaba dando la potestad por encima de todas las cosas. A Adán le decía, ¿sabes qué? Tú vas a nombrar los animales, esto y lo otro, vas a poder comer libremente de los frutos, solo no come de ese fruto. Pero ¿qué es lo que hizo? Comió del fruto que le habían dicho que no comiera y entra el pecado. Entonces muchas veces nosotros actuamos de esa misma manera, porque cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, lejos de recibirla y abrazarla, ¿qué es lo que hacemos? La rechazamos. Decimos, ¿sabes qué? Es que no es para mí en este momento. Yo estoy bien, tú lo necesitabas. O muchas veces cuando somos cristianos, viene el consejo de parte de alguien de la iglesia. ¿Y qué es lo que haces? ¿Sabes qué? Ya me aconsejó esta persona, voy a ir con este otro, porque sé que me va a decir algo diferente. Tratando de buscar el consejo que nosotros querramos. Entonces Dios muchas veces tiene que tratarnos, no más que tratarnos, tiene que permitir. Algún día estaba yo leyendo un poquito una Biblia de estudio y hablaba acerca de la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La perfecta voluntad de Dios es aquella que se cumple en tu vida para bendición, cuando escuches la voz de Dios y todo se desarrolla como tiene que ser. Y la voluntad permisiva de Dios es toda aquella que Dios permite para que nosotros nos encaminemos con Dios. ¿En qué sentido? Que si muchas veces nosotros tenemos que pasar consecuencias duras y terribles, Dios lo va a permitir de alguna forma. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere, para formar nuestro carácter. Y muchas veces esa voluntad permisiva de Dios, nosotros somos los causantes. Porque una cosa, más o menos lo de Jonás, ¿no? Si Jonás hubiera decidido ir a Nínive desde el principio, no se lo tragaba una ballena. Pero como no, pues Dios tiene que hacer que se lo trague la ballena para que se cumpla la perfecta voluntad de Dios. Entonces esa es la diferencia. Entonces vemos a Mefiboset pasando ese tipo de situaciones tal y cual nosotros muchas veces pasamos, aún siendo nosotros creados para tener esa intimidad con Dios, a consecuencia del pecado. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos hemos apartado y hemos quedado lisiados de los pies por cuanto no caminamos haciendo la voluntad de Dios. Porque aún el no caminar haciendo la voluntad de Dios, podemos ser unos lisiados espirituales. Porque por más que intentemos, por más que queramos, simplemente no avanzamos, nos quedamos estancados. Entonces, yo creo que podemos tener esa comparativa. Ya estoy como Brian. Entonces, dice el 4 y dice, huyó y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces, ya nosotros entendiendo y comprendiendo lo que le estaba pasando a Mefiboset en ese momento, yo creo que tú te puedes asimilar cuando tú, de hecho, aquí más adelante, ahorita lo vamos a leer, 2 de Samuel en el capítulo 9, fíjate, toda la historia de Mefiboset basada en 2 de Samuel, pero va de un capítulo a 3 capítulos o 4 capítulos después. Por eso cuando yo la entendí, cuando yo la leí por primera vez, llegué a un punto que dije, en verdad Mefiboset fue desgraciado, y ahorita les voy a explicar por qué. Si nosotros leemos 2 de Samuel 9, 1, 13, dice, dijo David, aquí David acordándose del pacto que había hecho con Jonathan. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Por amor de quién? De Jonathan. Y dice en el versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Siba era un siervo que había servido en la casa de Saúl. Era uno de los que quedaron y estaba sirviendo ahorita en el reinado de David. Y el rey dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir,
hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey de David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey tu siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaya, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y el 13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Entonces, aquí la historia rápidamente. David se acuerda del pacto con Jonatán, pregunta si ha quedado alguna de la casa de Jonatán. Entre todos sus servidores del rey David, había uno que había reinado con Saúl, que era Siba. Entonces él dice, sí, yo conozco a uno, a Mefiboset, que está en casa de Maquir, de Lodebar. David lo manda a buscar. Cuando se presenta el rey, Mefiboset delante del rey, ¿cuál es la actitud que tomó? Todo bien apacible, entendiendo quién yo soy, un perro muerto, para que tú tengas misericordia sobre mí. Entonces fíjate, muchas veces nosotros cuando venimos y estamos mal y sabemos que tenemos necesidad de Dios, esa tendría que ser nuestra actitud. Venir completamente, no esperar que Dios haga en nosotros, sino realmente decir, ¿por qué tú Dios ¿por qué tú Dios muestras tal amor hacia mi vida? Siendo yo un pecador, y no simplemente me vas a dar el perdón, y también me vas a súper bendecir con el simple hecho de sentarme a la mesa que es la iglesia, a comer el pan del rey, que en este caso con nosotros como cristianos tiene que ser las escrituras. Y no solo eso, sino devolver todo lo que era del rey Saúl a Mefiboset y poner a Siba en su servicio. O sea, cosas que tal vez en su momento las merecía Mefiboset por ser príncipe, por ser un linaje real, pero por las circunstancias del pecado, que lo podemos así nosotros tomar para nosotros, nos aparta de ese reinado que Dios nos había dado desde el principio. Entonces, por el amor y la misericordia de Dios, recordando el pacto de Dios hacia nuestras vidas, es que Él nos hace sentar la misma manera de Mefiboset. Entonces, la actitud de Mefiboset era completamente correcta. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, ¿sabes qué? Aun cuando él tal vez por linaje se lo merecía, pero entendía que ahorita tenía a David por rey, y realmente no se merecía nada, pero le fue devuelto, ¿qué? Tal y cual a nosotros Dios nos devuelve la paz, tal y cual Dios nos devuelve la honra, nos bendice con todo lo que Dios ha hecho. Amén. Entonces vamos ahorita rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Segunda Samuel 16 del 1 al 4. Aquí es cuando David es perseguido más que perseguido, sí, cuando uno de sus hijos toma el reinado de David, y David tiene que salir de su reino y es buscado. Ya cuando lean 2 Samuel van a entender la historia. Pero dice el 16, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbarados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, y los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen
en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Preguntándole por Mefiboset. Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose, rey señor mío, halle yo gracia delante de ti. Escucha, en esta historia bíblica era cuando uno de sus hijos del rey David se quiere poner como rey en vez de David. Todo eso tiene su historia, pero vamos a lo que tenemos que ir. Entonces el rey David de alguna manera dice, no quiero pelear con mi hijo, yo me voy a salir del reino, y se sale del reino. Entonces empieza como que a andar de camino en camino David. Mucha gente se puso en contra de David. Dice que mucha gente salían y lo maldecían, cosas por el estilo. Cuando llega entre todo ese caminar que tenía David, esa salida de su reino para ir a otro lado, dice que se encuentra con Siba, el siervo de Mefiboset, al que habían puesto. Y sale con un asno, sale con comida, para que pues pudiera tener el rey y sus criados que comer, en qué transportarse. Entonces una de las preguntas que le hizo David a Siba, le dijo, ¿y dónde está tu señor? ¿Dónde está Mefiboset? Porque en teoría, ¿a quién le habían dado todo? A Mefiboset. Entonces lo mínimo era que Mefiboset tenía que salir a recibirlo y ser agradecido. Pero en este texto nosotros no estamos viendo a un Mefiboset agradecido, sino todo lo contrario. Siba le decía, pues ¿sabes qué? Mefiboset aprovechó el momento y dijo, ahorita Dios me va a devolver todo lo que me pertenece por linaje, por llamarlo de alguna forma, sabiendo que le iban a devolver el rey. Pero eso es lo que le estaba diciendo Siba a David. Entonces David, de acuerdo a lo que le están diciendo, ¿qué es lo que hace? Pues está bien, eso hizo. Entonces todo lo que era de tu señor, de Mefiboset, pues agárralo, es para ti. Yo hallo gracia delante de mi señor, dijo Siba. Aquí cuando yo leí eso dije, qué desgraciado fue Mefiboset. Todavía lo dan, lo bendicen, pero hay más en la historia que seguiremos leyendo. Entonces aquí yo veo dos actitudes. Una, leyendo hasta acá, de una persona que no es agradecida en el caso de Mefiboset. Entonces, cuando leamos el otro pedazo de la historia vamos a entender muchas cosas. Pero fíjate, ahí tú ves a una persona desagradecida con aquel que lo ha bendecido, que lo sentó a su mesa, tal y cual muchas veces nosotros podemos llegar a ser, aún como cristianos. Y muchas veces hasta antes que seamos cristianos, siempre nosotros hemos recibido el favor de Dios. Pero lejos de ser, lo menos que somos es ser agradecidos con aquellas personas que nos bendicen. Comenzando desde lo más pequeño, tal vez con una persona que te ayudó en algo, posteriormente tus pastores, tus padres, Dios, Jesucristo. Entonces, muchas veces nuestra actitud lo que carece que es de agradecimiento. Porque a pesar de que la historia cambia ahorita que leamos, pero nosotros podemos ver y podemos tratar de entender y decir, muchas veces nosotros somos mal agradecidos con todo lo que Dios hace y con las personas que Dios usa. Pero por otro lado, veo a un Siba aprovechándose de la situación. Muchas veces nosotros, y como iglesia lo digo, nosotros podemos ir y hablar delante de nuestro líder o de nuestros líderes muchas cosas en contra de la iglesia, de cosas que se hacen en la iglesia, de los hermanos. Y muchas veces el líder puede creer a lo que dices, pero realmente ¿cuál es la intención del corazón? ¿Qué es lo que tenemos que calificar en la actitud que estaba teniendo Siba? ¿Por qué? Porque realmente, ahorita lo vamos a leer, se estaba aprovechando de la situación. Entonces muchas veces nosotros podemos aparentar ser los mejores cristianos, pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Estamos sacando provecho de venir a la iglesia, de las bendiciones? Yo en verdad digo, Señor, todo lo que tú me has dado es más de lo que yo merezco. Ahora realmente lo que yo pueda hacer, o lo que tú me permitas hacer para la casa tuya, pues permítele que yo pueda ser agradecido. Pero más recibir algo. La verdad, yo estoy más que satisfecho. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, vengo a la iglesia. La gente que me conocía me puede ver de diferente manera. Ya Dios devolviéndote un lugar de honra.
pero Dios me sigue bendiciendo. Tampoco le voy a decir que no, ¿verdad? Pero pues así es Dios y así actúa. Entonces nuestra actitud, ¿cómo tiene que ser? Yo creo que tenemos que analizarnos día con día y saber la postura que nosotros estamos como cristianos, porque al fin y al cabo, al final de la jornada, lo que Dios quiere para nosotros como iglesia y como personas es amarnos, dos, perdonarnos, reconocernos el pecado, pero también quiere que nosotros seamos una familia en Cristo y que nosotros amemos a las demás personas como Cristo ama al pueblo. Y debo terminar con Filipenses 2, pero a ver si da tiempo. Y vamos a 2 de Samuel 19, del 24 al 30. Dice 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 24. Aquí es cuando ya se acaba todo el pleito del reinado y David regresa a su reino. Entonces en el 24 dice que también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Cuando leí este primer texto dije, ahora sí, ¿verdad? Ya saliste a recibir al rey. Pero escucha, no dice que Mefiboset no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Luego que vino a Jerusalén a recibir al rey, el rey dijo, Mefiboset, ¿por qué tú no fuiste conmigo? Como que David reclamándole. Y el 26, y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor y el rey, delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo dentro de los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Imagínate. Ahora, fíjate, de alguna manera Siba usó todo eso para calumniar y apoderarse de todos los bienes de Mefiboset. ¿Qué es lo que realmente él quería? Esas eran las intenciones de su corazón. Cuando el rey David regresa a su reino, Mefiboset sale a recibirlo y dice que no se había cortado la barba, que andaba sin zapatos. Eso es un simbolismo de luto. Cuando tú estás siendo parte, te entristece. Entonces era la forma de demostrarlo en el Antiguo Testamento. Entonces es lo que estaba haciendo Siba. ¿Por qué tú no viniste conmigo? Le dice David. Y dice, permíteme decirte que mi siervo me ha calumniado. Porque pues él me engañó, yo le dije, pero yo soy un cojo, no puedo ir. Y dice, ¿yo cómo puedo ser desagradecido contigo? Si yo, toda mi casa, todo mi linaje era digno de muerte por el pecado, ¿puedo yo ser desagradecido con Dios? Muchas veces nosotros nos hemos puesto a pensar de esa manera. Decía el rey David, en pecado me concibió mi madre. Nosotros, ¿por cuántas generaciones no ha habido pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado? Hoy en día tenemos la bendición de que podamos romper con todo eso. Ahora, nosotros podemos ser no agradecidos con Dios. De que poder sí podemos, porque tristemente muchos lo hacen. Pero si nosotros tenemos un poquito de conciencia, no sé, ni sé cómo llamarle, realmente nosotros teníamos que entender y saber que por donde nosotros le busquemos, lejos de recibir toda esta vida que hemos estado teniendo a través de Cristo, lo que nosotros merecíamos realmente era la muerte, era el infierno, era todo lo que nosotros habíamos recibido antes de Cristo. Pero Dios nos amó tanto que nos dio. Entonces lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es ¿qué? Ser agradecidos, cambiar nuestra propia actitud. Y fíjate, dice el 29, y el rey dijo, ¿para qué más palabras? Y le dice, yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y a mí una de las cosas que más me sorprendió es el versículo 30, lo que responde Mefiboset.
Y dice Mefiboset, y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas. Mefiboset no estaba con el rey por lo que le estaban dando. Él ya había entendido el lugar en el cual estaba, que era digno de muerte, que no era ni siquiera digno para sentarse a la mesa del rey, pero él lo estaba haciendo. Nosotros como cristianos tenemos que entender esa parte. Y por eso les decía yo al inicio de la prédica, nosotros tenemos que sentir que somos privilegiados de tener la oportunidad de venir a la casa de Dios, el tener la Biblia. Le dice, y también, dice, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey, dice, que las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Fíjate, si nosotros igual, y si lo manejamos como realmente como iglesia, si nosotros como cristianos hemos entendido igual la labor de un padre espiritual, de un pastor dentro de la iglesia, todo lo que se desvive en el sentido de que siempre está preocupado porque la voluntad se haga y a raíz de eso nuestras vidas sean bendecidas, ese tendría que ser nuestra actitud. No esperar nada más de la iglesia, porque ya lo tenemos todo. O sea, ya tenemos que entender que ya lo tenemos todo. Sino que realmente procurar, y Mefiboset se lo estaba diciendo, a mí no me importa todo lo que le dejaste a Siba, que se lo quede si quiere. A mí lo que me interesa es la paz con la cual ha puesto el Señor. Entonces muchas veces lejos nosotros como cristianos de ser paz para alguien, somos todo lo contrario, porque estamos metidos en cada líos, conflictos y todo lo que se derive de todo eso. Entonces en esta mañana, de hecho todavía falta muchísimo más, creo que se va a manejar en 2 prédicas, porque tal vez no repita la primera, porque todavía faltan algunos versículos y más historias que contar. Pero lo que sí quiero que realmente nosotros podamos entender todos los dichosos que somos en el sentido de tener la palabra de Dios, tener una iglesia. Y que realmente nosotros como cristianos y como personas, el favor de Dios es más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Hemos sido bendecidos por Dios de gran manera. Amén. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana, Padre, porque tú has sido bueno, Señor. En verdad hemos visto tu amor, tu misericordia, Señor. Y lo único que queremos, Señor, es que nosotros podamos ser hallados, Señor, humildes, Padre. Sí, esa es la palabra correcta, Señor. Humildes delante de ti, Señor, delante de nuestros líderes, delante de la iglesia, Señor. Y poder entender, Señor, que el favor tuyo es bien especial, Padre, que tiene un peso bien especial, Señor. No despreciemos, Señor, todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy, Señor. Yo sé que no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, Señor, pero independientemente de eso, Padre, lo que puede estar en nuestro alcance, que nosotros podamos ser agradecidos, Padre. Así que en esta mañana queremos bendecirte, bendecir al pueblo, Señor, y que el mensaje que estamos recibiendo el día de hoy, Señor, sea de completamente bendición para nuestros corazones, Señor, y que pueda dar su fruto al 100%, Señor. Que tú seas el que hagas la obra, Señor, que nada más nosotros podamos abrir nuestro corazón y entenderlo, Padre. Así que en esta mañana te bendecimos y te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.